¿Qué decía la última estrofa que cantamos recién en la canción? La última partecita. A ver. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hoy vamos a hablar del capítulo 15 de 1 Corintios, que es prácticamente como la descripción, la enseñanza de una doctrina, de una enseñanza bíblica que es acerca de la resurrección. ¿Qué entienden por resurrección? Yo digo resurrección. Pasa de muerte a vida. O que vuelve. Bien, ¿sí? Bien. ¿Algo más? ¿Se le ocurre algo más? Tiene que ver con la reacción. ¿Una? Reacción. Pero Parecida. Como una reacción, tuvo una resurrección. Puede ser. Una reacción al resurrección. Gracias. ¿Qué más se les puede venir a la mente o en qué piensan cuando hablamos de resurrección? ¿Cómo? ¿Volver a vivir? ¿Sí? Bien. Bueno, básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Volver a la vida, volver a vivir. Desde Génesis capítulo 3 hubo algo que entró en este mundo, algo que no había antes de Génesis 3. ¿Qué es qué? A ver, ¿qué entró? Bien. Y el pecado trajo como consecuencia la muerte. ¿Está bien? Sí. Desde Génesis 3, el hombre, el ser humano, pecó. Y desde que pecó, está destinado a la muerte. Porque Dios le había dicho, el día que coman, ¿sí? ¿Cuál era el apellido de Adán? Pérez. Porque el día que coman, perecerán. Si fue muy malo, me lo contó el Dani. Está muy bueno. El día que de ese algo ustedes coman, van a morir. Dios le dijo a Adán y Eva, y ellos obviamente desobedecieron. Le dijo a Adán, ellos desobedecieron. Y obviamente Dios no miente. Y pasó lo que Dios dijo que iba a pasar. A partir de ese momento ellos murieron espiritualmente y luego, muchos años después, murieron físicamente. Y desde ese momento hasta el día de hoy, está comprobado científicamente que el hombre se muere. ¿Sí? Todos los que hoy estamos en este lugar, vamos a morir. A menos que Cristo venga antes. ¿Sí? Todos los que estamos en este lugar, físicamente vamos a morir. En la Biblia tenemos personas muy grosas. El rey David, fuertes, muy fuertes. Sansón, muy sabias, Salomón. ¿Y cada uno qué pasó? Fue muriendo. Tenemos profetas que han estado muy cerca de Dios. Como por ejemplo Isaías, Jeremías, Elías. Elías no murió. Elías y Enoc, por ejemplo, podemos decir que son como dos excepciones en el Antiguo Testamento de personas que no murieron. Dios se los llevó rápido a casa. Pero el resto, nosotros, no nos va a pasar como Elías y como Enoc, creemos, y vamos a morir. ¿Sí? Y como cristianos creemos de que la muerte no es como dice el diccionario, que es el cese de la existencia. Si ustedes buscan muerte en el diccionario, van a ver que dice el cese o el fin de la existencia. Nosotros creemos que ahí no está el fin de la existencia, porque creemos en lo que Jesús enseñó. La gente puede enseñar un montón de cosas acerca de la vida después de la muerte. Ustedes van a escuchar a lo mejor alguna vez en la escuela acerca de la reencarnación, de que reencarnamos en otra cosa. Van a escuchar muchísimas teorías, ¿sí? Y muchas religiones tienen diferentes posturas con respecto a esto. Pero Jesús fue claro a la hora de hablar de la resurrección, a la hora de hablar del cielo, a donde nosotros vamos. Y de esto se trata todo el capítulo 15 de 1 Corintios. Todo el capítulo está tratando específicamente este tema. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que en el capítulo 7 vimos que Pablo había recibido una carta con diferentes preguntas que ellos le hacían? Es posible que en la carta misma que Pablo recibió haya preguntas acerca de la resurrección de los muertos. Porque era algo que se estaba sufriendo dentro de la iglesia. ¿Saben lo que pasaba dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, ¿no? Había personas que decían, che, Nahuel, mentira, ese que los muertos van a resucitar. No va a pasar así. Y había un grupo dentro de la iglesia
que empezó como de alguna manera a desparramar esta idea de que, mirá, es posible de que Cristo no haya resucitado. Y como Cristo no resucitó, entonces ninguno de nosotros, los que estamos acá, va a resucitar. Entonces Pablo va a tratar específicamente en los 58 versículos del capítulo 15 el tema de la resurrección. En ningún momento, y Pablo lo suele hacer por ahí, se va por otro lado hablando, en ningún momento acá Pablo se desenfoca del tema. Pablo dice, voy a hablar de la resurrección y habla solamente de eso. Así que vamos a partir del versículo 1 de 1 Corintios 15. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Qué importante que es día a día recordarnos que la buena noticia, aunque ya la prediqué, dice Pablo, por ahí no podemos entender mal esta idea de que el Evangelio lo necesitan los perdidos solamente. No, el Evangelio lo necesitan los perdidos, sin duda, si no, no van a ser salvos, pero también lo necesitamos recordar nosotros los que estamos hoy acá. Porque si no recordamos el Evangelio, el cristianismo no tiene sentido. Si nosotros no recordamos cuál es la base del Evangelio, el cristianismo no tiene sentido. Entonces Pablo dice, a ver, hermano, amado hermano, siempre con ese amor de Pablo, voy a recordarles la noticia que ya les prediqué. Ustedes la recibieron con gusto en ese momento. Y es más, ¿ustedes qué dicen? Permanecen firmes en ella. ¿En qué permanecen firmes? ¿En qué? En ese mensaje. Es decir, creyeron el mensaje, pero siguen creyendo en ese mensaje. Porque el Evangelio es un mensaje, es el mensaje de salvación que yo no solamente recibo cuando me convierto, sino que creo y acepto durante toda mi vida. Yo en el momento en el que escucho el Evangelio me arrepiento y tengo fe, pero ese arrepentimiento y esa fe no sucedieron solamente el día de que me convertí. Eso después se vuelve algo diario en mí. Yo me arrepiento cuando de mis pecados. Siempre. ¿Y cuándo tengo que confiar en Cristo para salvación? Siempre confío en Cristo. Aunque la salvación fue en un momento, la evidencia de esa salvación es que yo sigo confiando en Cristo toda la vida y sigo creyendo y arrepintiéndome de mis pecados toda la vida. Es algo en lo que nosotros permanecemos firmes. ¿Sí? Entonces Pablo dice, a ver, muchachos, no vengo con nada nuevo. ¿Sí? No traje ninguna revelación especial, dice Pablo. Vengo a compartirle de vuelta, a escribirle de vuelta lo que ya les prediqué, lo que ya les compartí, lo que ustedes ya saben, al punto que ustedes lo recibieron con gusto. O sea, ustedes, es como que indirectamente Pablo está diciendo, a ver, les voy a explicar una doctrina que ustedes ya la creen. ¿Por qué? Y porque ya transformó sus vidas. La primera evidencia de la resurrección de Cristo es que transforma las vidas de las personas que creen en Él. Es decir, que la primera evidencia de la resurrección de Cristo que tenían que conocer los corintios era, nosotros fuimos salvos por esa resurrección. ¿Sí? Entonces Pablo dice, les vengo a contar lo que ustedes ya saben. Y a partir del versículo 2 dice, esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo en el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. ¡Wow! Al menos que hayan creído algo que nunca fue cierto. ¿Sí? Otra traducción da a entender como otra cosa. Dice que si ellos no permanecen firmes, como que creyeron en vano. ¿Qué pasa? Entonces Pablo está diciendo, si ustedes siguen creyendo en esta buena noticia, ustedes están dando evidencia ¿de qué? De la salvación. ¿Cuál es la evidencia que ustedes pueden tener de su salvación? De que permanecen firmes en la fe en Cristo. ¿Sí? A veces, y creo que, no sé si a todos, por lo menos a mí, hay momentos, no sé si alguna vez dudaron de su salvación. ¿Sí? Y si realmente no soy salvo, y yo creo que sí, y qué sé yo, me como el viaje, y nunca fui salvo. Yo me acuerdo, he tenido etapas de miedo, porque es como que uno no sabe tampoco así como tan claro. Más por ahí los que no hemos estado hundidos en las profundidades abismales del pecado, de vicios muy a lo mejor fuertes, y no hemos tenido así como una transformación, una conversión rara. Y a veces pasa esto, ¿realmente seré salvo? Bueno, miren, eso es algo que de alguna manera no nos podemos hacer una radiografía cada uno y que va a salir ahí en la radiografía el Espíritu Santo. Pero una de las evidencias claras es si hoy vos estás confiando en Cristo. Hoy estás confiando en Él, estás confiando en Jesús, estás arrepintiéndote de tus pecados, porque esa es la marca de un verdadero cristiano. El fruto del Espíritu Santo se ve en tu vida.
Se ve en tus acciones el amor, el gozo, la paz. Andás en el amor que leímos en 1 Corintios 13. Esas son evidencias. Evidencias de una verdadera salvación. Aún así hay gente que pareciera mostrar esto y quizás no es salva. Y hay gente que sí es salva y está como en un proceso muy largo. Nunca vamos a saber a la exactitud y nunca tenemos que tomarnos el atrevimiento de señalar quién es salvo y quién no. Sí podemos mencionar a lo mejor si una persona está dando evidencia o fruto de esa salvación. Pero yo no puedo decir, Cristian, vos no sos salvo. Cristian, vos sos salvo. Y como categorizar a alguna persona. Eso nunca nos compete a nosotros. Eso es algo que solamente lo sabe Dios. Dios. La Biblia en Mateo 13 ahí menciona 2 parábolas claves donde dice que al final del mundo es donde se sabe al fin de cuentas y se evidencia quién era y quién no era de Dios dentro de la iglesia. Pero el Señor específicamente dijo, miren, dentro de la iglesia va a crecer cizaña. Va a haber cizaña entre el trigo. No va a existir nunca en la historia, en los 20 siglos, no ha existido nunca, y no va a existir hasta que Cristo vuelva, una iglesia que haya contenido el 100% de los salvos. ¿Sí? Porque siempre hay dentro de la iglesia personas que no aceptan a Cristo. No aceptan a Cristo, no creen en el Evangelio, no entienden las verdades del Evangelio, entonces no se salvan. Por eso es importante también siempre predicar el Evangelio en la iglesia. Siempre es importante predicar el Evangelio en la iglesia. A veces la iglesia es uno de los terrenos más difíciles para evangelizar, porque hay personas que nacieron en la iglesia y simplemente aceptaron alguna forma de vida dentro de la iglesia y directamente después ya es como que viven su vida y nunca creyeron las verdades del Evangelio. No entienden que la salvación es por medio de la fe en Cristo o cosas así. Entonces es importante que entendamos de que una evidencia de nuestra verdadera salvación es que permanecemos en esa salvación. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué opinan? ¿Cómo? Hasta que Cristo vuelva, toda la vida, hasta que muramos. Es una evidencia. ¿Significa que no pecamos más? No. Y si yo, hasta puede pasar de que hasta dejo de venir un tiempo a la iglesia. No, dejó de venir a la iglesia. Hace 2 meses que no viene, seguramente nunca fue salvo. ¿Por qué? Hay gente que puede entrar en duda, hay crisis emocionales, hay crisis que uno pasa y que son reales en nuestras vidas y no por eso dejamos o damos como evidencia que nunca fuimos salvos. No hay que entrar en este lío, en este enredo, ¿sí? Pero una evidencia clara para nosotros hoy, si hoy estamos confiando en Cristo, si hoy nos estamos arrepintiendo de nuestros pecados, ¿sí? Ahora Pablo sigue recordando esto y dice en el versículo 3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Sí? No es un invento, la iglesia nunca inventa el Evangelio. La iglesia comparte el Evangelio que ya fue enseñado en la palabra de Dios. ¿Cuál es? Cristo, ¿qué hizo? Murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras, no Pablo. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos de vuelta, tal como lo dicen las Escrituras. Entonces, la primera evidencia de la resurrección que los corintios quizá tenían que recordar eran ellos mismos. Ellos habían recibido con gusto la palabra y eso había transformado sus vidas. La segunda evidencia de la resurrección es tal como lo dicen las... ¿qué? La Escritura. La Escritura es la palabra fiel que nosotros tenemos en nuestras manos para creer y confiar en Dios. La fe viene por el oír en la palabra de Dios. Entonces, una segunda verdad de la resurrección es la palabra de Dios. Lo que tenemos atestiguado en la palabra de Dios. Pablo dice, recuerden lo que yo les enseñé, que a mí me lo enseñaron, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, sepultado, literalmente sepultado, en una roca, dentro de una cueva, y al tercer día se levantó, y en las 2 veces, tanto en la muerte como en la resurrección, Pablo dice, tal como dicen las Escrituras. Como que Pablo está diciendo, si ustedes van en contra de esta enseñanza, ¿en contra de qué están yendo? En contra de las Escrituras, ¿sí? Pablo no dice, estamos peleando el que piensa así contra mí, ¿sí? No era un debate entre lo que Pablo creía o lo que algún otro creía. Y a veces pasa que dentro de la iglesia, quizás Alan tiene un pensamiento diferente a mí en algún tema, pero ¿qué tenemos que hacer? Sujetar y someter lo que nosotros creemos a la Escritura, porque la palabra de Dios es la que guía a la iglesia, es la que nos da a nosotros toda la doctrina de la fe, la enseñanza de la fe. No es a mí se me ocurrió esto, ¿sí?
aunque entendemos que dentro de la iglesia vamos a tener muchas formas diferentes de hacer cosas, todo tiene que estar sujetado y sometido a la palabra de Dios. Entonces Pablo dice que todo lo que él enseñó y transmitió, lo enseñó conforme a las Escrituras. Pero hay otra evidencia más, a partir del versículo 5. Y me encanta esta parte, dice, lo vio. Lo vio. En otra traducción dice, se apareció. ¿Lo vio quién? Primero, Pedro. Y luego lo vieron los 12. Más tarde, lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Ahora, la primera evidencia de la resurrección es la transformación que hubo en los Corintios. La segunda evidencia es la Escritura. Y la tercera evidencia es testigos oculares, gente que lo vio a Jesús. No estamos creyendo algo de que alguno se imaginó, la gente lo vio. Algo que yo no me había percatado, siempre supe lo de los 500, pero se me había pasado el detalle de que fue a la vez. Qué increíble debe haber sido eso. 500 hermanos a la vez. Se me descompaginan algunas cosas, porque en Hechos se acuerdan que había 120. Entonces, pero Pablo es claro y dice que eran hermanos, o sea, gentes fieles, seguidores de él. Y otro dato, estaban muchos, ¿qué? Vivos. Vivos. O sea, había gente viva que había visto a Jesús resucitado. Imagínense la evidencia. Pablo está diciendo, no es solo sus vidas transformadas, no es solo el testimonio de la Escritura, es que en la fecha en la que Pablo está escribiendo, había mucha gente viva que había visto a Jesús luego de haber muerto y luego de haber resucitado. Interesante, increíble, ¿sí? Increíble de cómo esta gente de alguna manera tuvo este regalo especial y hermoso de ver a Cristo, y cómo esto también debe haber sido quizá una de las razones principales por las que ellos se mantienen firmes, ¿sí? Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en la transformación de, por ejemplo, el final de los evangelios. ¿Se acuerdan qué hicieron los discípulos cuando lo vinieron a buscar a Jesús? ¿Qué pasó con los machos de los discípulos? Huyeron. Pero después leemos Hechos, ¿y qué pasa con los discípulos? Están a full. Yo creo que hay dos cosas claves. La primera es el Espíritu Santo que viene a vivir en ellos. Pero la segunda es la realidad de la resurrección. O sea, ellos entendieron que Cristo había resucitado, entonces todo les cuadró. Todo les cuadró. Y entendieron que Cristo había resucitado, y vemos ese cambio diferente entre los que salen corriendo en el huerto cuando vienen a buscar a Jesús y ese Pedro que está parado frente a una multitud de miles de personas. Miren, hay que estar convencido para predicar de tal forma como lo hizo Pedro. Y yo creo que uno de nuestros problemas hoy en día, como cristianos, ¿por qué no compartimos a lo mejor tanto el Evangelio? Tiene que ver esto con no estamos tan convencidos, no estamos tan seguros de este Cristo al que nosotros estamos anunciando. Nos da un poco de vergüenza este Cristo. Nos da un poco de vergüenza. Pero ellos estaban completamente seguros de que Cristo había resucitado. Tan seguros que estaban totalmente dispuestos a entregar sus vidas. O sea, era tan grande el pensamiento que predominaba en sus vidas de que Jesús había resucitado, que se enfrentaban al gobernador que se tengan que enfrentar. Y si ustedes ven el libro de los Hechos, que ya lo hemos estudiado, todas las predicaciones tienen un centro, la resurrección de Cristo. Cuando Pablo va a Atenas, a lo que se llamó la colina de Marte, el lugar este que se llamaba el Areópago, él expone y habla acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque dice el final en ese capítulo de Hechos, creo que es el 17, dice, y cuando le oyeron hablar de la resurrección, le dijeron a Pablo, ya te vamos a ir de vuelta, palabrero. ¿Pero qué exaltaba Pablo? La resurrección. ¿Qué exaltaba Pedro? La resurrección. ¿Por qué? Porque esto le da sentido al cristianismo. Porque, como vamos a ver, si Cristo no resucitó, dice Pablo en el versículo 19, la fe nuestra es que es inútil. No tiene sentido. Somos unos pavos acá mirándonos las caras, cantando una canción, anda sabe a quién, si Cristo no resucitó. No tiene sentido esto. Porque el centro de
de todo el cristianismo es la resurrección de Jesús. Todo cobra sentido a partir de la resurrección de Jesús. Por eso Pablo va a ser totalmente claro y detallista en exponer bien este tema al enterarse de que había gente que estaba malinterpretando esta doctrina. Miren, hay cosas dentro de la iglesia que hay gente que cree que sí, que esto que no, pero no son como muy esenciales. Y no tenemos por qué arrancarnos los pelos con cosas que no son tan esenciales. Yo recuerdo una discusión de por ahí gente que en la cena del Señor decía si el pan había que cortarlo con la mano o con cuchillo. Y había una pelea ahí. No son cosas, les parece, esenciales para tirarnos de los pelos. Pero hay cosas que sí son para tirarnos de los pelos, como por ejemplo la resurrección de Cristo, o hablar de que Jesús es Dios. Esas son enseñanzas fundamentales, ¿sí? Que tienen que ver con el fundamento de lo que creemos, ¿sí? Y nosotros tenemos que entenderlas bien, creerlas bien, defenderlas bien, a muerte, porque son las bases de nuestro cristianismo. Que la salvación es por gracia y no es por méritos, no es algo que nosotros podemos negociar. La salvación es por gracia, por medio de la fe, no es por obras. Entonces hay cosas que dentro de la iglesia nosotros creemos y no las negociamos. Hay cosas que son charlables, porque son detalles, ¿sí? Detalles. Pero Pablo va a exponer bien un tema del cual él dice, esto no puede ser tomado a la ligera, esto es el centro del cristianismo, la resurrección. Entonces dice que un testimonio es la transformación de lo que estaban leyendo. Otro testimonio es que lo que Jesús hizo es conforme a las Escrituras, no era un mito de Pablo, o un mito de Pedro, o un mito de algún apóstol. Y la tercera evidencia es que a Jesús se había aparecido literalmente, y lo vemos en los evangelios. Jesús hasta cocinó de resucitado. Cocinó. No eligió una buena comida, pero cocinó. Fue, creo que lo único que no aceptaría de Jesús. Un pescado. Pero cocinó, estuvo. ¿Qué sabemos de Tomás? ¿Qué hizo Tomás? Lo tanteó, lo tocó. Tocó sus heridas. Entonces, mujeres se le tiraron a los pies. Gente lo vio literalmente. Y esa realidad fue lo que se grabó en el corazón, junto con el poder del Espíritu Santo, para que el ministerio que ellos hagan o hicieron, lo defiendan a muerte, ¿sí? Las dos cosas que a ellos, las dos cosas que a ellos los mantuvieron firmes hasta el final, son dos cosas que nosotros también podemos tener hoy. El Espíritu Santo y la realidad de que Jesús resucitó. Fíjense que lo único que podemos llegar a decir que es diferente es que no vamos a ver a Cristo físicamente como lo vieron ellos, ¿sí? Lo vamos a ver en un futuro, después. Entonces, vemos cómo hasta Pablo dice, hasta el que está escribiendo, hasta a mí se me apareció, hasta a mí. Dice Pablo que hasta como si uno que nació fuera de tiempo, en un tiempo que no correspondía, también lo vi yo. ¿Por qué Pablo piensa de esta forma? Dice, claro, Jesús ya había ascendido, no tenía por qué volver a bajar. Sin embargo, imagínense este sentir de gratitud de parte de Pablo, de decir, Jesús ya había sido entronizado, ya estaba a la derecha del Padre, se podría haber quedado ahí. Sin embargo, en Hechos capítulo 9, vemos que Jesús dejó su trono nuevamente para encontrarse con Pablo y llamarlo a que predique a los gentiles, a los que no eran judíos. Entonces, Pablo también tenía un sentido de gratitud extra, porque dice, yo ni siquiera estuve, en el tiempo en el cual, esos 40 días en el que Jesús anduvo, yo andaba loco persiguiendo a algunos cristianos, pero andaba metido en el fariseísmo en ese tiempo, andaba en otra. Entonces yo me perdí esa época, dice Pablo. Podría tranquilamente no haberse aparecido a mí. Sin embargo, por misericordia y por gracia, Pablo también lo pudo ver. Lo pudo ver más de una vez. En el camino a Damasco, él directamente no lo vio, podríamos decir, porque fue, según lo que dice la Biblia, como que él vio una luz más fuerte que el sol, pero sí lo escuchó. Y claramente le dijo, yo soy Jesús a quien vos estás persiguiendo. Pero después, fíjense que esto es muy interesante, lo acabo de recordar ahora. Jesús se le apareció a Pablo en Corinto. En Corinto se le aparece. Y le dice, Pablo, habla. No temas, habla y no calles, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Y durante 1 año y medio, Pablo estuvo a full. Entonces fíjense que hasta el mismo Pablo durante diferentes situaciones recibió la gracia de ver a Jesús. Entonces miren qué interesante. Nosotros somos cristianos apostólicos, ¿sí? Es decir, que creemos lo que los apóstoles enseñaron. Y la enseñanza que los apóstoles nos han dejado, aunque haya sido hace 20 siglos, ha sido una enseñanza fiel, porque ha transformado gente, porque descansó en el testimonio de las Escrituras, y porque ellos, como dice el apóstol Juan, dice lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos. Esto les anunciamos. Lo que palparon nuestras manos dice tocante a Cristo, tocante al verbo de vida. Entonces nosotros entendemos y seguimos creyendo en la misma doctrina y enseñanza que entendieron los apóstoles. Y así se va a ir pasando de mano en mano la misma enseñanza de los apóstoles hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y fíjense que en el lapso de que Jesús venga a que Jesús se fue, quizás pasaron 22, 23 siglos, sin embargo el mensaje siguió manteniéndose. ¿Vieron? Y Él viene a buscar a la iglesia que cree el mismo mensaje que la iglesia que Él dejó cuando se fue. Él viene a buscar a la iglesia que cree en el mismo mensaje que la iglesia que Él dejó cuando se fue. ¿Se entiende? Nosotros creemos lo que los apóstoles enseñaron y luego escribieron, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces se apareció también a Pablo, y a partir del versículo 9 también Pablo sigue ahí mostrándose cómo él se veía. Dice: yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera yo soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, y ahí como que le agarró nostalgia a Pablo, se recordó persiguiendo a la iglesia. Dice: lo que ahora soy, todo se debe a que yo busqué a Dios. No, dice, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. Pablo, tranquilo. Bueno, ahí sigue. Dice, bueno, pero no fui yo. Fue Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Es como que, Pablo dice, bueno, yo soy el más insignificante, ni siquiera debería ser llamado apóstol. Yo perseguí a la iglesia. Pablo no está hablando, esto es importante, no está hablando con resentimiento. Pero sí recuerda del pozo de donde salió, ¿sí? Que es diferente. Nosotros no tenemos que tener resentimiento en nuestro pasado, porque Cristo nos perdonó y nueva criatura somos en Él. Pero de vez en cuando es lindo echar una mirada de dónde estábamos y decir, ¿de dónde me sacó Dios? Y Pablo entendía de que él había perseguido a la iglesia de Dios, pero eso no era un motivo para desanimarse, no era un motivo para frustrarse, porque él también entendía el perdón de Dios. Pero lo recordaba a veces con lágrimas o con lástima. Pero en el mismo momento en el que él recuerda su pasado puede ver la gracia de Dios con él, ¿no? Versículo, ahí lo que leímos en el 10, de que Dios derramó su favor especial. Y de alguna manera nosotros podemos contar lo mismo que el versículo 10. Nuestro testimonio puede ser el versículo 10. Lo que ahora somos, lo que es Pancho, lo que es Checho, lo que es Nahuel, lo que soy yo, lo que es Martín, lo que es Cris, Alan, lo que es Sofi, lo que es Ángela o Dani o cualquiera de los que hoy estamos nosotros acá. Lo que nosotros hoy somos, hoy, 2018, 14 de octubre, lo que somos se debe a que Dios derramó su favor especial sobre nosotros. Qué lindo esto. No algún mérito propio, ¿sí? No, porque yo en algún momento me cansé y fui a buscar a Dios. No, la Biblia es clara cuando nos dice que Dios nos viene a buscar. Es el pastor el que sale a buscar a la oveja que está descarriada, perdida. Dios, y es importante, ¿no? Y ahí yo pondría nuestros nombres, ¿no? En el versículo 10. Lo que ahora soy, todo, fíjense que todo, no algo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí. Que no fue sin resultado, es decir, algo pasó en mi vida. Pues de ahí, ¿cuál fue el resultado de que Dios ha derramado su favor? Fíjense lo que dice. He trabajado, es decir, Dios me salvó para trabajar para Él.
Dios me salvó para trabajar para Él. Hay un predicador que hablaba de la gracia barata y la gracia sublime. Él decía, la gracia barata es como que Dios te salva, pero vos te salvaste y como que ese poder, esa gracia no fue suficiente para movilizarte a servirle. Fue como una gracia barata, mediocre. Porque simplemente provocó de que vos dejes de hacer alguna otra cosa y venga a la iglesia. Pero él dice, la gracia sublime es la que te rescata del pecado, te perdona, te limpia y te capacita para empezar a servirle en su iglesia. Esa es la gracia sublime. Esa es la gran gracia. Que no solo te libra del infierno, también te da dones por medio del Espíritu Santo, como hemos venido viendo, para que sea parte de ¿qué? De un cuerpo que es la iglesia y le glorifique en esta tierra. Esa es la gracia sublime que hemos recibido. Entonces Pablo dice que esto no fue sin resultados. Y si no me creen, del capítulo 9 de Hechos en adelante, ¿qué son? Los resultados de esa gracia que Pablo vivió en el camino a Damasco. Porque la salvación es para buenas obras. No es por obras, pero es para obras. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que hay obras que Él preparó de antemano para nosotros. Y tenemos que transitarlas, andar en ellas. Entonces el Señor nos salva ¿para qué? Para agradarle, para vivir para Él. Para poder glorificarle, honrarle con nuestra vida. Y Pablo entendía que todo lo que él podía lograr, miren que debe haber sido complicado, porque Pablo fundaba bastantes iglesias donde iba. Y debe haber sido complicado que no se te suba como el ego. Porque eras el apóstol Pablo, no era cualquier pichón. Eras el apóstol. ¿Sí? O sea, Dios obraba muchísimos milagros por medio de él. ¿Sí? No era un cualquiera. ¿Sí? Él hasta resucitó muertos. Uno que, bueno, se murió en su prédica, pero bueno, lo resucitó. Eutico, claro, predicó hasta la madrugada, el otro se cayó de la ventana, bueno, él lo resucitó, pero no era cualquier cosa Pablo, ¿sí? Lo mordía una serpiente y no pasaba nada. Lo vimos en Hechos, ¿se acuerdan? Había 270 y pico pasajeros en un barco que se estaba por naufragar, él era el esclavo y se ponía la chaqueta de líder. Y debe haber sido complicado trabajar este tema del orgullo. Y Pablo recordaba siempre, porque él dice, yo trabajé más que cualquiera de los apóstoles. Y él no está siendo presumido, está siendo realista. Porque ninguno de los apóstoles recorrió lo que el apóstol Pablo recorrió. Sin embargo, él dice, al final del versículo 10, no fui yo, sino que fue Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y qué lindo que se diga de nosotros esto. Me acuerdo cuando Pablo y Bernabé llegaban a la iglesia de Antioquía y dice la Biblia en 2 o 3 ocasiones, y contaban cuán grandes cosas había hecho Dios por medio de ellos. No venía Pablo y con Bernabé decían, no saben todo lo que hicimos. Decían, no saben todo lo que hizo Dios a través nuestro. Somos sus instrumentos. Él es el que nos usa. Y qué lindo es que ustedes, que yo, qué lindo es que nosotros podamos ser usados por Dios. Y que podamos escribir el versículo 10 como nuestro testimonio. Y decir lo que ahora soy es parte de la gracia de Dios. Y he trabajado para el Señor, aunque Dios obró a través de mí por su gracia. Dios no está limitado a un grupo de sus hijos para hacer esto. Dios quiere hacer esto con todos sus hijos. Dios quiere hacer esto con todos los que creen en Él. Él quiere trabajar en todos los que creen en Él. Él quiere obrar en todos los que creen en Él. No es exclusivista en este tema Dios. No es elitista. No. Voy a trabajar con estos 3 cristianos, con estos no tanto. Dios quiere derramar su gracia y su favor para todos nosotros. Y es importante que lo entendamos porque nos ayuda a comprender el por qué estamos acá. Que tenemos un propósito, que tenemos una misión que Dios nos dio. Entonces Pablo estaba tranquilo en el versículo 11, dice, así que no importa si predico yo, si predican ellos, no interesa. Todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Entonces el primer testimonio era la transformación de los corintios. El segundo era el testimonio de las Escrituras. El tercer testimonio eran los testigos oculares. Pero el cuarto testimonio era que había un consenso general. Es decir, todos los apóstoles creían lo mismo. ¿Se entiende? Todos creían lo mismo. Pablo dice en el versículo 11, todos predicamos el mismo mensaje. Y eso es testimonio de la resurrección de Cristo también. No es que era una idea de unos 3. Pero los otros 8 apóstoles no creían otra cosa.
No, había un consenso. ¿Sí? Todos estaban de acuerdo en este tema. Cristo había resucitado y todos lo sabían. Toda la autoridad apostólica lo sabía. Entonces fíjense que estas 4 evidencias son claves para nosotros creer en la resurrección. De que Dios sigue transformando personas que creen en la resurrección de Cristo. De que tenemos la Escritura como nuestro testimonio. De que las Escrituras son de testigos oculares, gente que vio a Cristo, la mayoría de ellos. Y por último, es que hay un consenso, hay una idea global en la Escritura. ¿Sí? Ustedes no van a leer Marcos y Marcos se contradice con Lucas y Lucas se contradice con Juan. Y después van a leer Hechos y ven que pasan cosas que después Pablo dice que en realidad no pasaron. Y después Juan en Apocalipsis dice que hay otras cosas que tampoco pasaron. O sea, no hay contradicciones. Hay una enseñanza general. ¿Sí? Una enseñanza general. Esto es, de alguna manera, una doctrina católica. Porque católica significa universal. Una enseñanza universal que creía la Iglesia universal de Cristo. De que Él había resucitado. Pero ustedes van a ver en el versículo 12 que hay un título que justamente es ¿qué? La resurrección de Cristo. Ahora, interesante, miren el título del versículo 1. ¿Qué dice? La resurrección de Cristo. Y ahora el título del versículo 12, la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es vital y clave para entender la resurrección de los muertos, que es lo que Pablo va a explicar. Mirá, si Cristo no resucitó, ¿qué esperanza tenemos? Si no resucitó el Mesías, el Hijo de Dios, ¿quién sos? Nada, no tenemos ninguna chance de nosotros en un futuro resucitar si Cristo no resucitó. Entonces lo primero que tenemos que entender es que Cristo resucitó. Y ahora Pablo expone este tema a partir del versículo 12 y dice, pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Lo que debe haber miedo la sangre de Pablo cuando se enteró de este tema. Porque les repito, era una doctrina central. Che, Pablo, noticia de Corinto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? No me diga que se siguen emborrachando en la Santa Cena. ¿Se acuerdan lo de la Santa Cena? No me diga que los pobres siguen sin comer. Bueno, mirá, hay un grupo que no cree que los muertos van a resucitar. ¿Qué? ¿En serio? Jesús fue claro en Juan 14, les voy a preparar un lugar. ¿En serio no creen en la resurrección de los muertos? Hay un grupo que no cree que los muertos van a resucitar. Se está enseñando eso dentro de la iglesia. La iglesia no, en general no creía esto, ¿sí? Pero había un grupo que sí. Recuerden que nosotros vimos en el capítulo 14 que la modalidad de la iglesia era media rara a lo que conocemos hoy. Porque si Pancho tenía una palabra de profecía, él podía levantarse y en orden yo tenía que respetar lo que él decía, pero a lo mejor Cristian tenía otra palabra y Cristian tenía que hablar. Y había, de alguna manera, diferentes predicadores dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia de Corinto no era una iglesia donde predicaba uno o dos. ¿Sí? La iglesia de Corinto tenía gente con el don de profecía que aplicamos la otra vez, que hablaba de parte de Dios, pero que muchas veces no eran palabras legítimas. ¿Sí? Porque que yo diga Dios me dijo algo, ¿qué significa que me lo dijo? No, yo puedo decir que Pancho me dijo hace un rato que yo toco bien la guitarra. Lo acabo de decir, pero él nunca me lo dijo. O sea, que yo diga que Pancho me dijo algo no significa que Pancho me haya dicho algo. Entonces, que haya un grupo dentro de la iglesia que diga Dios me dijo, no significa que Dios le haya dicho algo. Entonces, esto traía mucha confusión dentro de la iglesia. Y Pablo llegó a sus oídos, se enteró de que había un grupo que dicen que no va a haber resurrección de muertos. Esto se conoce como el gnosticismo. Ellos creían que el cuerpo era malo. Entonces no podía resucitar el cuerpo, tenía que quedarse acá. ¿Sí? No va a haber una resurrección. El cuerpo es malo. Y a partir del versículo 13... dice, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco no ha resucitado, o sea, lógicamente. Y si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Entonces, vamos a hablar de algunos puntos rápidamente de problemas si no hay resurrección de los muertos. El primer problema es que Cristo no resucitó, si no hay resurrección de los muertos. El segundo problema
es que toda predicación, de hecho esta predicación, es que, según esta, inútil, o sea, es vano, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, si los muertos no resucitan, ¿estamos siguiendo a un Mesías que no resucitó? La predicación no tiene sentido. Versículo 15. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Ahora, el tercer punto es que el predicador, no solamente su predicación es inútil, sino que está tratando de mentiroso a Dios. Está siendo un falso testigo de parte de Dios. ¿Se entiende la gravedad de esto? ¿Sí? Dice Pablo, estamos mintiendo todos acerca de Dios. Y justamente la predicación tiene que ser todo lo contrario, es hablar acerca de Dios. Entonces el primer punto de no creer en la resurrección es que Cristo no resucitó. El segundo es que nuestra predicación es inútil. El tercer punto es de que somos gente que está mintiendo acerca de Dios. Falsos testigos. Dice el versículo 16, y si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y acá está el punto. Y todavía son culpables de sus pecados. Es decir, que la paga del pecado no se efectuó. No hay ninguna cancelación de la deuda. Vos tenés tu deuda todavía. Y eso quiere decir de que te estás yendo de camino al infierno a pagar por tus pecados. ¿Y por qué? Y porque Cristo no resucitó. Porque la resurrección es que Dios ha aceptado el sacrificio y la ofrenda de Cristo. Que Dios le aceptó a esa ofrenda. Pero si Cristo no resucitó, entonces Dios no le aceptó a la ofrenda. Y si Dios no le aceptó la ofrenda, la noticia es vos sos la próxima ofrenda. Vos vas a tener que pagar por tus pecados. Entonces, si no creemos en la resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. El segundo punto, la predicación es inútil. De hecho, somos, el punto 3, falsos testigos, estamos mintiendo acerca de Dios. Y el punto 4, nosotros estamos con nuestros propios pecados sobre nosotros. Con nuestros pecados sobre nosotros. Dice el versículo 18, en todo caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Punto número 5, todos los cristianos que han confiado y depositado su fe en Cristo, sin importar cómo hayan muerto, están muertos. Para siempre, eternamente. Y el versículo 19 nos da el final de esta idea. Y bueno, dice Pablo, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Somos dignos de lástima, dice Pablo. Y es verdad, nosotros observamos todo el libro de Hechos. ¿La pasó lindo, Pablo? Sufría mucho. Y vos decís, mirá vos, qué interesante. Si nosotros analizamos todo el libro de Hechos y Cristo no resucitó, Pablo fue... O sea, conocer a Cristo, para Pablo, a Cristo, porque en realidad Cristo no resucitó, entonces fue un rayo del sol. Es decir, que ese encuentro en el camino a Damasco fue lo peor que le pasó en la vida a Pablo. Porque de a partir de ahí es donde empezaron los problemas. Porque él, a Damasco, ¿cómo iba? ¿Se acuerdan? Iba ahí en caballo, con los anuncios del sumo sacerdote para meter preso a los cristianos. No era, nadie se le arrimaba a Pablo como para hacerle frente. Pero a partir de ahí, Pablo se sometió y empezó a predicar el evangelio. Y a partir de ahí lo empezaron a perseguir. Empezaron las piedras, empezaron los azotes, empezaron las cárceles, empezaron los naufragios, empezó el hambre, la sed, el peligro, la desnudez y todas cosas que él describe en 2 de Corintios. Hasta ahora, dice Pablo, padecemos hambre, sed, tenemos frío, no tenemos morada fija, dice Pablo. Entonces vos podés analizar la vida del apóstol Pablo y decís, y Pablo, conocer la idea esta de Jesús fue lo peor que te pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, Pablo, vos tampoco. Así que lo único que hiciste fue dedicarte a esta vida para sufrir, morir y padecer. Y padecer. ¿Se dan cuenta que el cristianismo no tiene sentido si Cristo no resucitó? Y dice Pablo, ahí en el versículo 19, es que somos dignos de que alguien hoy pase por la calle, entre por la puerta, abra ese portón y diga, qué tontos que son. Están todos acá sentados mirando a un pavo hablando acerca de algo que en realidad no tiene trascendencia, no tiene ninguna clase de sentido. Somos dignos, o sea, merecemos de que los otros, que no creen,
y viven su vida como se les antoja, no tengan lástima. Y digan, oh, pobres esos chicos que se juntan todos los domingos a la tarde a hablar ¿de qué? De algo que es una mentira. Y Pablo lo entendía bien claro a este concepto. Y dice, muchachos, a ver, ¿somos dignos de lástima si Cristo no resucitó? Somos dignos de miseria. Ustedes pueden ver el capítulo 11 del libro de Hebreos. Es el libro donde se habla de los héroes de la fe. Ahora, imagínate los héroes de la fe sin que la resurrección de los muertos sea verdad. ¿Qué héroe de qué? ¿Héroe de qué? Porque dice la Biblia en Hebreos 11 que ellos vivieron creyendo en lo que estaba por venir. Creyendo en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice Hebreos 11. Entonces, ¿héroes de qué? De héroes de nada. Si no se llevaron nada y no van a volver a buscar nada. Nada se pudieron llevar. No son héroes de nada. Ninguno de alguna manera entonces es héroe, porque no fue lo suficiente fuerte como para traspasar las puertas de la muerte. No tiene sentido. No tiene sentido. Absolutamente nada. Nada. De hecho, fíjense lo que dice, me salteo un poquitito un segundo, el versículo 30. Pablo dice, ¿y para qué nosotros a toda hora pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo entonces en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, entonces comamos y bebamos, ¿que qué? Que mañana nos vamos a morir. O sea, de alguna manera no tiene sentido que hoy estemos acá perdiendo tiempo. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido. Y podríamos decir, si nosotros no creemos en la resurrección, tampoco tiene sentido que hoy estemos acá. Porque es ilógico. Es ilógico. A menos que tendríamos varias certezas en el Nuevo Testamento de que Jesús nos promete algunos bienes materiales y alguna riqueza material, ahí sí podría tener un poco más de sentido que estemos acá. ¿Saben qué interesante? Hay iglesias que por ahí son conocidas como iglesias de la prosperidad. ¿Y saben que tiene sentido ir de alguna manera a esas iglesias si Dios es como ellos lo dicen? El tema es que no es como ellos lo dicen. No es así Dios. No es así. Pero si nosotros creemos en la resurrección y Dios no es como decimos que es, entonces tampoco tiene sentido. No tiene sentido que nosotros estemos acá. Ahora, les hago esta pregunta frontal, que es clara. ¿Realmente nosotros creemos en la resurrección de los muertos? ¿Creemos que Cristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar? Y si nosotros creemos en esto, como toda enseñanza bíblica, tiene que ser evidenciada en nuestro carácter y comportamiento. Si yo creo que Dios es santo, yo tengo que ser santo. Si yo creo que Dios es justo, yo tengo que vivir de manera justa. Si yo creo que Dios me dice que no tengo que mentir, yo no tengo que mentir. No tengo que saber que no hay que mentir. Tengo directamente que ponerlo en práctica y no mentir. Pero si yo creo que hay una resurrección, yo tengo que vivir de tal forma que dé evidencia a una sociedad impía que vive todo para el hoy, de que hay algo más. Porque la iglesia es puesta en esta tierra para mostrar al mundo de que hay algo más. Hay algo más para sus vidas, hay algo más para sus corazones. Y encima hay algo más en la eternidad. ¿Saben qué es lo triste? Que tristemente nosotros damos una tan vaga imagen o idea acerca de esto, de la resurrección. De que pareciera como que lo único que tenemos que ofrecer son cosas para esta vida. Una ayuda social, una ayuda monetaria de algo o simplemente compañía. Y si bien esas cosas son necesarias, no es lo que la iglesia tiene, no es el tesoro que la iglesia tiene para ofrecer. Eso es como son migajas. Fíjense qué interesante esto. Tenemos para ofrecer eternidad, porque tenemos a un Cristo eterno. Y no hay nada más valioso que la eternidad. No hay nada. Es decir, vos tenés, y yo tengo, un mensaje en nosotros, en vasos de barro, un tesoro. ¿Qué es el Evangelio? Que el Evangelio habla de la eternidad. No es para solucionar nuestra vida presente, aunque Dios lo puede hacer. Y generalmente hay muchos testimonios y casos de personas que lo hacen. Pero principalmente es para solucionar nuestro problema en la eternidad.
Porque el problema más grande de la sociedad es qué va a pasar cuando mueran. Se van a tener que enfrentar contra un Dios santo, que es juez y que castiga el pecado. Entonces ese es el problema. Y la iglesia tiene el mensaje que soluciona ese problema. Y como adorno a la solución de ese problema, pueden venir otras cosas que la iglesia ofrezca. Pero son adornos al mensaje central que la iglesia tiene. Es un mensaje eterno el que la iglesia ofrece. Porque tenemos a un Salvador que es eterno. Porque tenemos a un Cristo que es eterno. La iglesia está llamada a ofrecer un mensaje eterno. La gente, la sociedad, tus amigos de la escuela, del trabajo, necesitan entender acerca de la eternidad. ¿Saben? Eclesiastés dice que Dios ha implantado eternidad en nuestros corazones. Que de alguna manera el ser humano tiene alguna idea de que hay algo más allá. Aunque lo niegue rotundamente, y algo tiene que haber. Por algo, cada vez que alguien muere, dicen que en paz descanse. ¿Paz? ¿Pero paz que va a tener muerto? ¿Paz? Hay una idea en todos acerca de la eternidad. Y la iglesia tiene la idea correcta acerca de la eternidad. Y nosotros tenemos que enseñar la idea correcta acerca de la eternidad. Pero para enseñarla tenemos que primero nosotros creerla y entenderla a fuego. Entonces, realmente, si alguien analiza tu vida, esto compartí algo en una iglesia la semana pasada. Si alguien observara nuestras vidas hoy, podría decir, esta persona vive, no sé, como si hubiera algo después de la muerte. Mira, vive como si nada se va a llevar de este mundo. Y es necesario que mostremos eso. Sí. Obviamente que no tenemos que decir, no laburo más, no estudio más. ¿Por qué? No, porque yo me voy a la eternidad. O algo, o cosas así. No voy a lavar los platos. ¿Por qué? Porque soy eterno. o no. No me refiero a esas cosas que son necesarias. Me refiero al conjunto. Cuando alguien ve en nuestra vida de manera completa. Vivimos como si nos fuéramos a quedar para este mundo. A veces somos como el hombre de la parábola que almacena en sus graneros. Y en un momento Dios dice, necio, esta noche van a pedirte tu alma. Y ahí está lo importante. ¿Y qué pasó? Y vos amontonaste para este mundo nomás. Pero Jesús es claro en el Sermón del Monte y dice, miren muchachos, hagan tesoro ¿dónde? ¿Acá en la tierra? No, porque acá en la tierra se corrompe. Dice, acá en la tierra se va a destruir, va a quedar acá. Hacé tesoro donde nadie te lo pueda quitar. De alguna manera Jesús está diciendo en criollo, chicos, sean lógicos. Si el cielo es eterno, hacer tesoro allá, te va para allá y lo tenés allá. Hagan tesoro en el cielo. Pablo dice en Colosenses 3:2, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque allá es donde vas a estar para siempre. Ahí es a donde vamos. Entonces, somos ciudadanos de este mundo y debemos vivir y cumplir con las condiciones que la sociedad, el gobierno nos pide. Pero a la vez somos ciudadanos del cielo y debemos comportarnos como ciudadanos del cielo. Porque somos extranjeros en esta tierra. Fíjense qué interesante y qué identidad nos da Dios. Ciudadanos del cielo. Si creyéramos más en el cielo, quizá eso cambiaría un poco la manera en la que vivimos hoy en la tierra. No estaríamos tan preocupados por la parte económica a lo mejor. Estaríamos ocupados, pero no preocupados al punto donde no puedo ni dormir. O estoy todo el tiempo haciendo cuenta y pensando y algo que me domina la mente. Y miren, cuando Jesús habló de dos señores, Él se contrastó ¿con qué? Con las riquezas, con el dinero. No se contrastó con otra cosa. Porque es eso lo que nos sacude y nos puede mantener. Y es verdad, y tenemos que ser sabios en esto. Y es difícil. Por eso es bueno orar, buscar consejo y todas las demás cosas. Pero nunca Dios nos pide que eso nos gobierne la cabeza. Y cuando entendemos el cielo y la eternidad, y que hay una vida después de la muerte, de alguna manera eso empieza a moldear y a cambiar un poco el vivir hoy. El vivir hoy acá. El Señor le dice a los israelitas antes de salir de la tierra de Egipto, miren, coman parados, ya se van. Sí. O sea, come paradito que ya te vas. Y de alguna manera nosotros debemos vivir así. No sentados, tirados en un sillón como si nos fuéramos a quedar para siempre. Parados, atentos a que pronto nos podemos ir. Nos podemos ir porque podemos morir. Nos podemos ir porque Cristo vuelve. Pero nos podemos ir en fin. Y todo lo que haya quedado es bueno
Y es hermoso cuando alguien fallece después de una vida de servicio a Dios. Porque vos ves y decís, wow, qué vida que valió la pena. La Biblia en Hechos habla de David y dice, David, habiendo servido a su generación, murió. Y qué lindo que se digan de nosotros eso. Habiendo servido en su generación, habiendo sido un verdadero cristiano en su generación, haciendo las cosas como Dios nos pidió, siendo fieles como Dios nos pidió en nuestra generación. ¿Cuál es la motivación a todo esto? Versículo 20. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Lo cierto, lo verdadero, lo correcto, dice Pablo, es que Cristo resucitó de los muertos. Va a haber resurrección. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Y eso, recuerdo una vez un predicador que dijo, muchas veces en tu ministerio cristiano, te va a frustrar tanto que a veces a lo mejor simplemente la idea de que Cristo ha resucitado va a ser lo único que necesites para mantenerte firme. Me llamó la atención, después entendí de que puede ser verdad, y es verdad. A veces nos desanimamos por lo que vemos, porque estamos viendo justamente lo que el Señor no nos pide que veamos. Nos pide que lo veamos a Él, que veamos la resurrección. Y dice, y el hecho de que Cristo ha resucitado va a tener que ser tu pilar para mantenerte firme hasta el fin, en donde estés, viviendo de la forma en la que Él te pide, creyendo de que lo cierto es que Cristo sí resucitó. Y no solo eso, dice el versículo. Dice, Él es el primer fruto de una gran cosecha. Fíjense qué interesante esto. No dice que Cristo es otra cosecha. Esto es muy importante entenderlo. Cuando en el Antiguo Testamento se pedían las primicias de la cosecha, no daba algo y después venía otra cosecha y daba otra cosa. Era parte de la misma cosecha. Lo que Pablo está diciendo es que la cosecha ya empezó. Cristo ya fue lo primero. Fíjense que la misma cosecha dice, Él es el primer fruto de una gran cosecha. Una gran cosecha que ya comenzó, la cosecha de la resurrección. Por eso un predicador dice, estamos en el tiempo de la resurrección. En la época de la resurrección, donde la doctrina esta tiene que ser predicada, enseñada y exaltada lo más que se pueda. En la época posmoderna donde te dicen, vos tenés que aprovechar el momento, disfrutá, lo que te haga sentir bien, dale para adelante. En ese momento es donde la iglesia tiene que decir, no, Cristo resucitó y eso es lo más importante. Y si Cristo resucitó, nuestra vida está escondida en Cristo, allá vamos. Este es nuestro mensaje, es el mensaje que la iglesia tiene para ofrecer, que un Salvador ha resucitado. ¿Y saben qué interesante es esto? Es que nunca nosotros vamos a ir más lejos que nuestro líder. Cuando apareció el cristianismo, hay un hombre muy grosso, muy grosso, al punto que él fue mentor del apóstol Pablo, que ¿cómo se llamó? Gamaliel. ¿Saben? En un momento Gamaliel reúne a los judíos y le dice, miren, hace tiempo se levantó un tal Teudas. Y levantó un grupo de gente, pero murió y se dispersó este grupo. Después vino otro, levantó un grupo de gente, se murió y se dispersaron. Y dice Gamaliel, entonces déjenlo. Porque si esto es como los otros, el líder murió y los seguidores no van a llegar más lejos que el líder. Pero dice, pero si esto es de Dios, ¿qué dice Gamaliel? No lo van a poder destruir. Porque si su líder resucitó, y miren, ellos van a ir hasta donde vaya el líder, y el líder no tiene fin. Y nosotros vamos hasta donde va nuestro líder, y nuestro líder traspasó la muerte. Él la venció, la conquistó, Él reina sobre la muerte. Entonces, ¿dónde vamos nosotros? Hasta donde está nuestro líder. Cristo. ¿Se entiende? Y si nuestro líder murió, y bueno, vamos a ir hasta donde está nuestro líder. Por eso, las sectas y las demás religiones que no creen en Cristo, y van a ir hasta donde tengan sus pedazos de yeso, sus ídolos, sus dioses, no van a ir más lejos que lo que ellos creen. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado y Él es, recuerden esto porque es muy importante, el primer fruto de una sola gran cosecha que ya empezó. ¿Se entiende? Es como la primicia, es como el adelanto. Mirá, así va a ser la cosecha esta temporada. Bueno, vos tenés la resurrección de Cristo, bueno, así va a ser la cosecha, así va a ser la resurrección. Cristo es como tu testimonio vivo y firme de tu resurrección. Qué hermoso esto. Porque no es que Cristo no resucitó y se nos enseña de que vamos a resucitar y bueno, no tenemos ninguna idea. Bueno, Cristo resucitó
nosotros vamos a resucitar como Él. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Dice, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de un hombre. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. Y en Jesús entró la resurrección. Es como que Jesús abrió la puerta de la resurrección, entró, pero la dejó abierta. Entonces todos los que creen en Él no tienen que abrir la puerta. Ya está abierta. Así como Adán pecó y la dejó abierta también para la muerte, Cristo ha dejado la puerta abierta y todos los que confían y creen en Él van a volver a la vida. Vamos a ser vivificados en Él. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, así como todos mueren, dice el versículo 22, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección, tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Esta cosecha, que es única, tiene un orden. Después de esto, dice Pablo en el versículo 24, va a venir el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pues las Escrituras dicen que Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. ¿Cómo no, amigo? Que le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Él quería saber si los perros resucitan. ¿Viste que está esa idea? Che, ¿va a haber perro en el cielo? Está interesado, sí. Termina esta sección, que es con la que quería terminar, de que Cristo va a volver, y es nuestra esperanza. Y no va a volver como vino, que vino en humildad, en humillación. ¿Vieron cómo lo describe Pablo a Cristo volviendo, no? Con todo poder, con toda autoridad, viene a reinar, viene a humillar. Así vuelve Cristo. A este Cristo estamos esperando. No estamos esperando a un viejito que vino hace como 2000 años y está todo arrugado y todo. Estamos esperando a un rey. No estamos esperando a cualquiera. Estamos esperando a un rey que viene a destruir todo lo malo, a conquistar y reinar, y a ese reino, dice el pasaje, dárselo al Padre, y Él mismo someterse al Padre, para que Dios el Padre, sea la cabeza, el Dios en todo. Y el último enemigo en destruir, aunque ya está destruido en su poder y eficacia, el último enemigo es la muerte. ¿Por qué no está destruido del todo? Porque seguimos muriendo. Pero ¿por qué su poder ha sido conquistado? Porque el que cree en Cristo no va a morir para siempre, va a resucitar. ¿Se entiende? Entonces el enemigo es como ese padre que estaba en el auto con su hija, entró una abeja, la nena se asusta, el padre agarra la abeja y la suelta. Entonces la nena sigue asustada y le dice, no, mira hija, su aguijón ya lo tengo yo. Tiene un aguijón, no te va a hacer nada. Va a revolotear, tranquila, no te va a hacer nada. En algún momento se te va a apoyar, pero su poder no está más. Y la muerte picó a Cristo en la cruz. Lo picó a Él. Él murió. Cristo murió por vos. ¿Qué te hace sentir eso en tu corazón? Cristo murió por nosotros en la cruz. Él fue picado por la muerte. Él fue picado por el pecado que lleva a la muerte, porque cargó sobre sus hombros nuestro pecado, para que hoy nosotros no seamos picados y la veamos volando hasta que se pose sobre nosotros y nos muramos. Pero no va a depositar su poder, su aguijón, sino que la muerte va a ser para nosotros simplemente el puente hacia nuestro hogar, hacia nuestra casa. Entonces nadie nos puede separar de su amor y no hay ningún motivo para desanimarse ni desalentarse. Es lindo ver todo este capítulo entero, pero nos llevaría mucho tiempo
Porque Pablo termina el capítulo diciendo, bueno, ahora trabajen para el Señor porque no es en vano. ¿Por qué no es en vano? ¿Qué hace que no sea en vano? Y de que vos todo lo que hagas lo vas a ver hacia arriba. Porque sí, claro, sí. Si no hay resurrección, entonces todo esto es en vano, perdón. Pero como hay una resurrección y nos vamos a volver a ver las caras y lo vamos a ver a Él cara a cara, entonces sí tiene sentido vivir para Él acá, de este lado. Sí tiene sentido. Y aunque la muerte siga revoloteando, hay alguien que ya la venció. Hay alguien que ya la destruyó. Y que va a volver para darle el golpe final. Y va a enviar a los que no creyeron en Cristo al infierno y a los que sí creyeron al cielo, donde no va a haber llanto, ni tristeza, ni dolor. Y la muerte ni se va, pero ni a arrimar. No va a haber ni olor a muerte. Nada. Las cosas viejas ya pasaron en el cielo. Entonces, Cristo es nuestra esperanza eterna. Esto tiene que ser el motivo para ser cristiano. Ningún otro. Hay un montón de cosas que trae la fe. Hermosas. Vida de iglesia y un montón de otras cosas hermosas que vivimos como cristianos. Pero nunca te olvides de la joya, el regalo más grande, la resurrección. Somos eternos. ¿Sí? Decía un cantante, tu amor es inmortalidad. Inmortalidad. Tu amor es inmortalidad. Fue un amor tan grande el que Dios nos tuvo, que nos quiso para Él, para siempre. No dijo, lo voy a comprar por un rato. Dijo, los quiero para mí, pero para siempre. La iglesia es un pueblo eterno que vive para un Dios eterno. Y tenemos que comportarnos de esta forma. Y recuerden, como Cristo resucitó, entonces todo lo que yo acabo de decir vale la pena y tiene sentido. O sea, todo lo contrario a lo que veníamos diciendo de los puntos. Si Cristo resucitó, entonces si hay resurrección, entonces Cristo resucitó, entonces los muertos resucitan. Entonces la predicación no es en vano ni inútil. Entonces no estamos tomando a Dios de mentiroso. Y entonces sí está el perdón de los pecados. Y todos los que han muerto 20 siglos atrás, creyendo en Cristo, están en la gloria a donde nosotros vamos. ¡Pum! El cristianismo ahora tiene sentido. El cristianismo ahora vale la pena. Y que esto sea nuestra motivación para agradarle. Para que mañana ustedes puedan compartir de Jesús a un compañero. Para que puedan aguantarse las ganas, no sé, de ver pornografía, aguantarse las ganas de mentir, aguantarse la pereza que a veces nos ataca y dice, quédate jugando a los videojuegos en tu casa. Que Cristo haya resucitado, que ese sea el centro de tu caminar, que le dé sentido a todo, ¿se entiende? Que le dé sentido a tu vida, que haga que todo se pueda ver y tornar diferente, porque no seguías a un maestro muerto, seguís a un maestro que está vivo. Sí, oremos por esto.